Bien, muchas gracias por reconectarse. Vamos a continuar. Vamos a acabar de resolver este ejercicio que estábamos revisando de tensiones o de estática. Sigo recibiendo a sus compañeros. Una disculpa. Vamos a ver, estábamos en esto, muchachos. Estábamos en que yo tengo algunos datos de mi diagrama que ya puse también en mi aquí en mi esquema donde dibujé ya mi cuerpo aislado. Voy a poner otra vez esos datos aquí para ver si con eso clarificamos un poquito lo que estamos haciendo. Aquí en esta tensión 2 con respecto al techo, veo que esta tensión 2 forma un ángulo de 45 grados. Lo dibujé aquí también en el esquema y lo voy a poner aquí también en el sistema de referencia, en el diagrama de cuerpo libre. Aquí tengo un ángulo de 45 grados. Del otro lado también con respecto al techo lo calculamos ya, de hecho vimos que teníamos un ángulo de 36.86 grados, lo pusimos aquí en el esquema, lo voy a poner también aquí en mi diagrama de cuerpo libre. Aquí tengo un ángulo de 36.86 grados. Por los números, pero cuesta trabajo escribirlos con el ratón. 86 grados. Ok. Entonces, muchachos, la idea es que ahorita determinar cuánto vale este ángulo con respecto a la horizontal, porque ese es el que yo necesito para poder resolver este problema. Necesito determinar este ángulo con respecto a la horizontal, muchachos. Y la pregunta era, ¿cuánto vale este ángulo? Para eso tengo este dato del ángulo que forma con la horizontal arriba. ¿Cuánto vale este ángulo que se forma con la horizontal abajo? Muchachos, recuérdenme, ya me habían dicho el valor. 36.86. ¿Cuál fue la razón, Contreras? Porque son alternos internos. Alternos internos. Ok, es que hay que visualizar eso. Hay que visualizar que tengo efectivamente esta línea azul es una línea horizontal que es paralela a esta línea verde que es el eje X. Y entonces lo que tengo son dos paralelas que son horizontales que están cruzadas por esta T1. Y entonces se cumple esa situación que este ángulo y este que estoy tratando de obtener son alternos internos y por lo tanto son iguales. Y entonces de ahí yo puedo definir que este ángulo es de 36.86 grados también. Híjole, a ver si lo puedo escribir. 36.86 grados. Perdón por lo encimado, pero ahí está. Y bueno, y de este lado, muchachos, ¿cuánto vale este ángulo que está aquí? De la tensión 2. 45. 45 es la misma situación. Tengo aquí una horizontal positiva, pero en una horizontal arriba y una horizontal abajo, que es la verde, y nuevamente tengo una línea que las corta a las dos. Estos son ángulos alternos internos, entonces eso me permite asegurar que este ángulo interno, este ángulo con respecto al horizontal de abajo, también es de 45 grados, porque son la misma situación, alternos internos. Ok, ¿qué me falta, muchachos, para completar mi diagrama de cuerpo libre? ¿Qué me falta? Algo me falta ahí. ¿El peso? ¿El qué, perdón? El peso. El peso ya está puesto ahí, está abajo. Ahí está. ¿El valor del peso? El valor del peso, pudiera calcularlo sin problema, pero algo me falta todavía. La fuerza de la tensión. Ajá. La fuerza, las tensiones ya están aquí representadas, pero me hace falta hacer algo con ellas para poder resolver. ¿Se acuerdan? La suma de ambas es cero, ¿no? Creo que era eso.
esa es la primera condición de equilibrio, esa la tengo que aplicar en algún momento, pero aquí para terminar de trazar mi diagrama de cuerpo libre, hace falta que yo represente todas las fuerzas en los ejes X y Y. Entonces, esas fuerzas que tengo inclinadas, la tensión 1 y la tensión 2, lo que tengo que hacer es visualizar sus componentes rectangulares, es decir, proyectarlas hacia los ejes, visualizar sus componentes rectangulares y darles incluso nombre. Entonces, si yo proyecto esta T1 hacia el eje X, aquí voy a ver aparecer una componente de esta tensión 1 en el eje X. Y por tanto le voy a llamar así, la tensión 1 en el eje X. Esa es la componente de la tensión 1 en el eje X. Y luego cuando la proyecto hacia el eje Y, aquí voy a ver aparecer otra componente de esta tensión 1, pero en el eje Y. Es decir, para resolver yo este problema, o cualquier problema de este tipo, solamente tengo que tener fuerzas en los ejes X y Y. Entonces, eso es lo que estoy haciendo en este momento, encontrando las fuerzas correspondientes a estas tensiones en el eje X y en el eje Y. Ya lo hice para la tensión 1, muchachos. Ahora lo voy a hacer para la tensión 2. Nuevamente voy a proyectar mi tensión 2 hacia el eje X. Y entonces voy a ver que va a aparecer aquí una tensión 1 para una tensión 2 sobre el eje X. ¿Cómo le llamo a esta, muchachos? ¿Cómo le llamo a esta? Tensión 2 de X. Muy bien, tensión 2 de X, sí, porque está en el eje X y forma parte de la tensión 2. Muy bien, gracias. Y si proyecto esta misma tensión 2 hacia el eje Y, pues aquí voy a ver aparecer otra, que la voy a dibujar un poco separada, pero solamente para que se vea. Esta realmente está también sobre el eje. Y aquí esta, como la llamamos, es parte de la tensión 2 y está en el eje Y. Tensión 2 en Y. Muy bien, tensión 2 en Y, gracias. Entonces ya tengo ahora sí, ya tengo todas mis fuerzas, incluso aquellas que no coinciden con los ejes, ya las tengo representadas con sus componentes que finalmente me van a dar fuerzas que están sobre los ejes X y Y. Esto es necesario porque al aplicar mi condición de equilibrio, pues voy a tomar en cuenta eso. Ahora sí, como me habían dicho, tengo que considerar que si lo que necesito es que este cuerpo esté estático en esta posición, se debe de cumplir la primera condición de equilibrio. Voy a partir de ahí, que la primera condición de equilibrio se debe de cumplir. Si la primera condición de equilibrio se debe cumplir, eso me quiere decir que la suma de las fuerzas que están aplicadas a ese cuerpo debe ser igual a 0. Y también voy a recordar que esta condición de la suma de fuerzas igual a 0 la puedo dividir en dos partes. Por una parte puedo decir que se debe de cumplir que la suma de fuerzas en el eje X debe de ser igual a 0 y eso me va a asegurar que este cuerpo no se va a mover vertical, pero horizontalmente en ninguna dirección. Por otra parte, debo de asegurar que tampoco se mueva verticalmente, entonces debo de ver que la suma de fuerzas en el eje Y también debe ser igual a 0. Y con esta parte aseguro que el cuerpo no se mueve verticalmente ni arriba ni abajo. Y entonces ya tengo aquí, la aplicación de mi primera condición de equilibrio. Y ahora lo que sigue, ¿qué sigue, muchachos? A ver, díganme, ¿alguna idea? Sacar los componentes rectangulares. Ajá. Sumar propiamente las fuerzas que dice ahí, porque si me dice que tengo que sumar las fuerzas y eso debe ser igual a 0, las fuerzas en este caso en X, y eso debe ser igual a 0, voy a mi diagrama de cuerpo libre, pues para eso lo tracé precisamente, y voy a identificar cuáles son las fuerzas que están en el eje X. Les pregunto, muchachos, ¿qué fuerzas tengo en el eje X en este diagrama de cuerpo libre? Díganme, ¿cuáles son las fuerzas que tengo en el eje X? Las tensiones 1 y 2. ¿Cuáles? La tensión 1 en X y la tensión 2 en X. Ok, es así, vamos a llamarle por su nombre, la tensión 1 en X y la tensión 2 en X. Son las únicas dos que tenemos en el eje X, si me doy cuenta son las únicas dos.
Entonces, esas dos yo las debo de sumar y su suma me debe de dar igual a 0. Entonces, voy a ver, solamente por orden y para no tener signos negativos al principio, voy a poner primero la positiva, que es la T2X. Voy a escribirla aquí, que la tensión 2X. Y le tengo que sumar la tensión 1X, pero en este caso veo que la tensión 1X es negativa, va hacia la izquierda sobre el eje X y esto es negativo, entonces voy a poner menos la tensión 2X. Eso va a ser igual a 0, porque no hay más. Si hubiera una tercera, pues tendría yo que sumarla, pero no hay más. T1X menos T2X, perdón, aquí algo me falló, algo puse mal. Este es T1X. Tengo entonces mi tensión, tensión 2X que es positiva, menos mi tensión 1X que es negativa, y su suma debe ser igual a 0. Ahora sí, muchachos, estas T2X y T1X son componentes de las tensiones 1 y 2. Tengo que sustituirlos por su valor. ¿Cuánto vale la tensión 2 en X? T2X, ¿cómo la calculo? Sacando el coseno ¿Ah? de 36.86. En este caso, estoy hablando de T2X. Recuerden que T2 es esta que está aquí. ¿El coseno de qué? Perdón, de 45. Bien, gracias. Entonces, como T2 no la conozco, pues sigo llamándola T2. Pero sé que para encontrar su componente tengo que multiplicarla por el coseno de, en este caso, 45 grados. Muy bien, gracias. Y de esa manera, esta componente de T2X la puedo expresar así, como T2 por el coseno de 45. Bien. ¿Cómo expreso la componente de T1X? ¿A qué será igual? Al seno de 36.86. Bien, al seno de 36.86, pero multiplicado por esta T1 que todavía no conozco. No se les olvide porque luego es un error muy común. Sacamos el coseno del ángulo y se nos olvida que eso está multiplicado por esta magnitud que todavía no conozco, pero que voy a determinar. Entonces es T1. Pero si ya lo conocemos, ¿no? Es 4, que No, está arriba. esta es una distancia. Esta es una distancia. Y yo no conozco, lo que no conozco es esta tensión 1. No conozco su valor. De hecho, ese es algo de lo que tengo que determinar en este problema, tanto esta tensión 1 como esta tensión 2. No las conozco. Estas son las fuerzas que están aplicando estas cuerdas y no las conozco. De hecho, ese es mi objetivo en este problema, determinar cuánto valen estas fuerzas. Lo que tengo aquí son unas distancias que me sirvieron para calcular el ángulo que tiene de inclinación esta cuerda. Pero no conozco el valor de esta tensión 1. ¿Sí estamos de acuerdo ahí, muchachos? Sí. Entonces, para sacar su componente en X, multiplico esta tensión 1 que no conozco por el coseno del ángulo que ya determiné hace rato, que me dijeron de 36.86. Entonces, T1 y T2 no las conozco, pero sí puedo determinar cuánto vale el coseno de 45 y cuánto vale el coseno de 36.86. Muchachos, díganme, ¿cuánto vale el coseno de 45? 0.52. No me suena. A ver, revisa tu calculadora, tu configuración. 0 puntos. Chéquenle. Una forma de... 0.707. Ok, gracias. 0.707. Esa es una forma de verificar fácilmente si está bien configurada su calculadora, muchachos. Cuando ustedes calculan el seno o el coseno de 45 grados, debe darles este valor, 0.707. Si le da algo diferente, lo más seguro es que su calculadora esté mal configurada, esté tal vez configurada en radianes, y por eso no les va a dar un resultado bueno. Entonces tengan cuidado. 0.707, que es el coseno de 45, multiplicado por T2, que no conozco, eso me da la componente en X de la tensión 2. Y luego menos, me dicen cuánto es el coseno de 36.86. De 0.800.
0.800, 0.8, ¿no? .8 multiplicado por T1 y esto sumado me debe dar igual a 0. Y entonces cuando llego yo aquí, muchachos, me doy cuenta que tengo esta ecuación en donde tengo T2 que no conozco, T1 que no conozco y que con esta sola ecuación no voy a poder resolver este problema. Porque cuando yo tengo dos incógnitas en una ecuación, no es posible resolver ese problema, esa ecuación. Para resolver una ecuación con dos incógnitas, yo necesito tener dos ecuaciones. Entonces, ¿qué hago para obtener una segunda ecuación? ¿Alguna idea? Cualquier idea es buena. Adelante. Era multiplicar la masa y el valor de la gravedad. Sí, eso me sirve para calcular el peso, de hecho lo puedo hacer de una vez, pero eso todavía no me da otra ecuación, eso me va a dar el valor del peso. Pero yo necesito aquí una ecuación, una segunda ecuación que tenga estas variables para poder resolver este problema. Hasta aquí no puedo hacer nada más. Si yo quisiera seguir resolviendo, ya no puedo hacer nada más. Aquí lo único que hice fue encontrar una primera ecuación. Necesito encontrar una segunda ecuación para poder resolver este problema. ¿De dónde la puedo sacar? ¿Alguna idea? Sacando el componente T1Y y T2Y. Ok, muy bien. Entonces, recuerden que aquí tengo una segunda parte de esta primera condición de equilibrio. Entonces voy a hacer lo mismo, pero ahora para mi eje Y. Voy a aplicar mi segunda condición de equilibrio, pero mi primera condición de equilibrio, pero ahora en el eje Y. Es decir, verificar esto, que la suma de fuerzas en Y es igual a 0. Esto es, pregunto ahora, muchachos, ¿cuáles son las fuerzas de acá de mi diagrama de cuerpo libre? ¿Cuáles son las fuerzas que tengo en el eje Y? ¿Cuáles son y cuántas son y cuáles son? Muchachos. Dos. Y la masa, bueno, peso. ¿Cuántas fueron? A ver, otra vez. Dos. Dicen que 2. Chequenle bien. Tres. 3, ¿no? ¿Cuáles son? T1Y, T2Y y lo que viene siendo el peso. Ok, muy bien, ahí están. T1Y, T2Y y el peso. Veo que T1Y y T2Y, las dos están hacia arriba, son verticales hacia arriba, entonces son positivas. Entonces las voy a poner aquí, las voy a sumar. T1Y más T2Y y veo que el peso es negativo, está hacia abajo, entonces es menos W y la suma de estas tres cosas debe ser igual a 0. Eso me va a asegurar que este cuerpo no se va a mover verticalmente hacia arriba o hacia abajo. Eso me da la primera condición de equilibrio en el eje Y. Ahora, de manera similar a como hicimos esta parte, ¿cómo escribo esta T1Y? Es la componente de la T1 en el eje Y. ¿A qué es igual esta T1Y? ¿Sí? ¿Alguna idea? Sería el seno de 53.14 porque es la otra parte o sea, del ángulo que lo complementa al de 36.86, ¿no? Pero no tendría que ser el complemento, tendría que ser el mismo ángulo. No es Ok. pues ese mismo ángulo nada más que es la función trigonométrica seno ahora, la componente de este mismo vector. Entonces, es esta T1 otra vez, esta T1, pero ahora multiplicada por el seno del ángulo que corresponda. En este caso, el ángulo que corresponde a T1 es 36.8, ¿no? Sí. 36.8. 36.86 grados. Ok. Ese es mi T1Y. Ahora, tengo que sumarle la T2Y. ¿A qué será igual la componente en Y de la T2?
En ese mismo orden de ideas. El, el seno de 45, bueno, T2 por el seno de 45. Muy bien, gracias, Acevedo. Efectivamente, tengo que multiplicar T2, que no conozco, por el seno de 45. 45 grados, que es el ángulo que corresponde a esta T2. Y a eso le resto peso. Y la suma de todo eso debe ser igual a 0. Bien, ahora estos valores del seno de 36.86 y el seno de 45 los puedo obtener de mi calculadora sin problema. Alguien me dice, muchachos, ¿cuánto vale el seno de 36.86? 0.599. 599. Vamos a redondearlo solamente para efectos de este problema. 0.6 me parece, ¿no? Muy cercano. 0.6 de T1. Este 0.6 salió del seno de 36.86 y está multiplicado por T1, y luego a eso le tengo que sumar el seno de 45 por T2. Es lo mismo, 0.707. Lo mismo que el T1, muy bien, 0.707 de la tensión 2, o sea, multiplicado por la tensión 2. Y ahora sí viene menos el peso. Ahora sí me interesa saber cuánto vale este peso. Ya tengo aquí que la masa es de 100 kilogramos, muchachos. ¿Cuánto vale el peso si la masa vale 100 kilogramos? ¿A qué será igual el peso? ¿Cómo lo calculo el peso? Multiplicando la masa por la gravedad, pues. Muy bien, multiplicando la masa por la gravedad, por la aceleración de la gravedad. En este caso son 100 kilogramos. ¿Por cuánto? Por 9.8. Bien, gracias. Por 9.8 metros por segundo cuadrado, que es la aceleración de la gravedad para este sistema. 9.8 metros por segundo cuadrado. Y eso me da que este peso es igual a ¿cuánto? 980. 980 kilogramos, metros por segundo cuadrado. Sabemos que esa unidad es newton. Vamos a sustituir, en lugar del peso vamos a poner este valor, 980 newtons, menos 980 newtons, y esto va a ser igual a 0. Entonces recordemos que mi objetivo es encontrar estos valores de T1 y T2. Entonces voy a despejar de esta ecuación, voy a quitar este valor, lo voy a pasar para acá, y me va a quedar que 0.6 multiplicado por T1 más 0.707 multiplicado por T2 va a ser igual a este 980 que era negativo, pasó del otro lado, entonces pasó con signo contrario, va a ser igual a 980 newtons. Bien, hasta ahí ya encontré, muchachos, una segunda ecuación. Ya no puedo seguir resolviendo esta ecuación por sí misma para encontrar el valor de T1 y T2, pero ya encontré una segunda ecuación. Ahora sí tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Esta depende de T1 y T2, esta también depende de T1 y T2, y entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas que sí me permite resolver este problema. La pregunta es, ¿qué tengo que hacer? ¿Alguna idea? Muchachos. Si no hay idea, también se puede decir no hay idea. No hay idea. No hay idea. ¿No hay idea, muchachos? Ok. Utilizar el 980 bueno, entre el 0.707. Podría ser, hay algunas cosas que vamos a hacer así. Muy bien. ¿Cuál es la idea, muchachos? Yo tengo aquí dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo que va de aquí en adelante es álgebra. Esto ya no es física, es álgebra. Entonces, yo tengo una ecuación, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo que tengo que hacer es resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas.
Y para resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, tengo al menos 3 o 4 sistemas, o 3 o 4 métodos diferentes. ¿Alguien se acuerda de alguno de esos métodos? No, ¿Siquiera cómo se llama? ¿No, muchachos? No. Es de su curso de álgebra de, creo que fue el primero o segundo semestre. ¿Alguna idea? sustitución. Ajá, ese puede ser uno. Hay sustitución, hay factorización, Suma y resta también, creo. que resta, ajá, incluso hay un método que se llama determinantes. Entonces, cualquiera de esos métodos, muchachos, ustedes pueden utilizar para resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, el que quieran. Y una vez que lo resuelvan, pues ya van a poder encontrar el valor de T1 y de T2. Ahora, ¿qué es lo que yo recomiendo? Voy a ver que tengo aquí dos ecuaciones con dos incógnitas, pero si me doy cuenta, la primera ecuación que encontré tiene solamente dos términos, porque el tercer término es 0. Y la segunda ecuación tiene 3 términos, pero el tercero no es 0. Entonces, el más simple, la ecuación más simple es la primera que yo encontré, solamente tiene dos términos y el resultado es 0. Entonces, de esta primera ecuación que encontré, lo que voy a hacer es despejar el valor. Cualquiera de las dos me sirve, pero voy a tratar de mantener el valor que tengo positivo para ahorrarme problemas con los signos. Voy a despejar esta T2 en esta primera ecuación. Entonces, eso es lo que voy a proceder a hacer. Voy a despejar T2. Y recuerden que despejar significa dejar solito esta T2. Entonces, para despejar T2, lo primero que tengo que hacer es quitar el otro término que está en función de T1 y pasar esto acá. ¿Sale? Entonces me queda que 0.707 de T2 0.707 de T2 va a ser igual a esto que estaba aquí negativo, cuando pasa de este lado se convierte en positivo, 0.8 de T1 multiplicado por T1. ¿Sale? Hasta ahí vamos bien, ¿me van siguiendo hasta ahí, muchachos? ¿Sí? Sí. Bien. Necesito dejar por completo T2 solita, despejarla. Entonces, ¿qué me estorba para dejar eso? Pues este punto 707 lo tengo que pasar de este lado. ¿Cómo lo paso? Dividiendo. Dividiendo porque está multiplicando a T2, entonces van a ser 0.8 de T1 que ya tengo del otro lado. Dividido entre 0.707 que quité porque estaba multiplicando a T2. Bien, y entonces puedo hacer la relación entre estos dos valores. ¿Cuánto es 0.8 entre 0.707? Con su calculadora, ayúdenme. 0.8 entre 0.707. 1.13. 1.13. Gracias. 1.13 multiplicado por T1. ¿Sí? Que no conozco todavía. Entonces, pero ya sé que T2 es 1.13 veces T1. Ya despejé T2. ¿Alguna idea cómo puedo seguir resolviendo? ¿Mandé? Sustituye el valor del T1. Sustituye el valor. Si ya conozco aquí T2, voy a sustituir su valor en esta ecuación, aquí, en lugar de esta T2. ¿Sale? Ahí ya lo marqué. Voy a escribirlo. Entonces, para que no se me olvide, voy a escribirlo. Voy a sustituir, o sea, sustituyendo
sustituyo, para evitarme un poquito letras, sustituyo T2 en la ecuación 2. Ecuación 2. Es decir, en lugar de T2 voy a escribir su valor, que es este, 1.13 T1. Voy a ver qué pasa cuando hago eso. Me va a quedar que 0.6 de T1, que es lo que ya tenía yo en esta ecuación, ese no cambia, más 0.707 de T2, o sea, multiplicado por T2, pero T2, ¿cuánto vale? 1.13. Vale 1.13 de T1. 1.13 multiplicado por T1. Sí, que es lo que encontramos en este punto al despejar T2. Y eso debe de ser igual a 980 newtons, que ahí tampoco está afectado por nada. 980 newtons que ya tenía yo del otro lado. Bien. Y entonces, muchachos, 0.6 T1 no pasa nada, se queda igual. Pero aquí veo que a la hora que hago esta suma, veo que tengo que multiplicar este valor por este. ¿Cuánto es 0.707 por 1.13? 0.798. 0.798. Sí. Ok, vamos a dejarlo en 0.79. Prácticamente lo podríamos ajustar a 0.8, pero vamos a dejarlo así, 0.79. Y esto va multiplicado por T1. Esa T1 todavía no la conozco, entonces la tengo que poner aquí. Y esto va a ser igual a 980 newtons. ¿Ya se dieron cuenta qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó ahora? Que hay 2T1. Hay dos T1, es decir, esta ecuación ya no depende de dos variables, sino solamente de uno, que es T1. Entonces, estas dos T1s yo las puedo operar directamente. Si tengo 0.6 de T1 más 0.79 de T1, pues puedo sumar estos valores. 0.6 más 0.79 me va a dar 1.39, Sí. que multiplica a T1. ¿Sí? Y esto lo que me hizo fue permitirme desaparecer una de las variables, y entonces esta ecuación me queda solamente en función de T1, y eso va a ser igual a 980, y como T1 es lo único que no conozco, pues puedo encontrar su valor de aquí. ¿Cómo? Pues simplemente despejando, quitando estos 1.39 que están multiplicando a T1, pues voy a pasar de este lado, y entonces voy a poder encontrar el valor de T1, porque T1 va a ser igual a 980 newtons que estaban de este lado, divididos entre 1.39. ¿Alguien me dice cuánto me da esa operación? ¿Cuánto vale T1? 705.03. ¿Cuánto? 705.03. 705.03. Muy bien, gracias. 705.03 newtons. Y ya encontré el valor de T1. Ahora me falta encontrar el valor de T2. ¿Qué hago para encontrar el valor de T2, muchachos? Necesito este valor. Si ya sé cuánto vale T1, ¿qué hago? Sustituirlo. Ok, efectivamente nada más sustituyo el valor de T1 aquí. Sé que T2 vale 1.13 veces T1, entonces simplemente para T2 digo que es igual a 1.13 multiplicado por T1, que ya encontré su valor, que es 700,
75.03 newtons. Me dicen cuánto es el producto de 1.13 por 705.03. 796.68. Bien, 796.68. ¿Ok? Newtons. Ya encontré el valor T1 y T2. Prácticamente ya terminé de resolver mi problema. Lo único que me faltaría para redondear esto pues, es escribirlos aquí. Escribir este valor de T2 como vector. ¿A qué será igual, muchachos? Díganme. A 796.68 newtons. Ajá, ¿con qué ángulo? Con un ángulo de 45 grados. Muy bien, gracias. Con un ángulo de 45 grados. Punto 796.68. Punto 68 newtons. Con un ángulo de 45 grados. Bien, gracias. Y la tensión 2, muchachos, ¿a qué será igual? Con la tensión 1, como vector, expresada como vector en forma polar. 705.03 con un ángulo de 36.86. Bien, ahí hay que tener cuidado, 700.6, 705.03 newtons. Está bien, el ángulo nada más no es el que me dicen. El ángulo que conocemos es este, pero el ángulo real de este es todo este. O sea, tendría que ser 180 menos este ángulo. Me da 144, 143.2. Se va a acabar la sesión, muchachos. Hasta ahí le vamos a dejar. Les agradezco su asistencia. Les subo esta información. Gracias. Que tengan un excelente día. Igualmente.